Normalmente, si tenía que quedarme a hacer horas extras, Jay se quedaba conmigo incluso si no tenía trabajo por hacer. No importa qué tan cansado estuviera, seguía diciendo que no quería irse a casa todavía. Quizá temía que me sintiera solo en mi propia compañía. En realidad, no me sentía de esa manera, pero es bueno tener a alguien que se preocupa por mí. Mai, ¿realmente te vas a quedar? Escuchó que Kim pregunta. Él también está haciendo horas extra porque tiene que arreglar los fallos de la página web de la empresa. Sí, responde el nuevo interno del departamento con una suave sonrisa. Nuestra empresa no tiene una política que establezca que los internos que se quedan a hacer horas extra reciban un pago. No creo que ningún interno se quedaría voluntariamente sabiendo eso. Supongo que Mai no quería quedarse a trabajar en realidad, sino que solo quería quedarse con mi amigo un poco más de tiempo. Lo entiendo, todo el mundo quiere encontrar una excusa para acercarse a la persona que le gusta. ¡Qué chico tan agradable! ¿Sabes codificar? ¿Puedes ayudarme a arreglar algunos errores? Dice Kim enojado. Ah, no sé, nada de codificación, lo siento mucho, respondió Mai. Solo siéntate y haz tu propio trabajo, no te metas con mi interno, dijo Jade. Jay regaña a Kim mientras yo me mantengo callado y sigo haciendo mi propio trabajo. Mientras me concentro en mi trabajo, de repente oigo de nuevo una voz. Tengo una boca y Dios la creó para hablar. ¿Quieres que me quede callado todo el día como Uea? Me moriría de frustración, dijo Kim. ¿Qué tiene de malo que me quede callado? ¿Te exaspera? Digo, dirigiéndole una mirada fría. Cuanto más veo que las comisuras de su boca se mueven provocativamente, más me molesto. Antes de que me irrite más, vuelvo a concentrarme en mi trabajo. Incluso si me siento en silencio, él encontrará la manera de molestarme. Así que díganme, ¿cómo puedo no odiarlo? Son casi las 7:30 de la noche, cuando siento mis hombros pesados y doloridos. Jay se inclina para mirar la pantalla de mi computadora. ¿Cómo va todo? Déjame ayudarte. ¿Has terminado tu trabajo? Le pregunto a Jay. Miro la pantalla de su computadora, que ha cambiado de nuevo a escritorio. Jay asiente y dice, sí. ¿Y tú, ya terminas? Me preguntó. Casi, solo me falta un poco, no te preocupes por mí, ya puedes irte a casa, respondo. ¿Estás seguro? Me pregunta. Veo la mirada vacilante en su rostro mientras observo a la persona que está detrás de mí. Sé lo que está pensando. No quiere dejarme solo con Kim. Probablemente le preocupa que los dos acabemos teniendo una pelea en la oficina. Ve a casa para que Mai pueda descansar. Terminaré esto en media hora, le digo. Jay suspira profundamente antes de darse la vuelta para recoger las cosas de su escritorio. Está bien, nos vemos mañana. Espero que puedan terminar su trabajo rápidamente e irse a casa, dice Jade, y me mira. Nos vemos después de la oficina. Y me mira después de decirme eso, y luego mira a la otra persona sentada detrás de mí. Después de despedirse de mí y de Kim, Mai sigue a mi amigo y luego se van. Luego de que los dos salieran, la oficina se vio envuelta en un completo silencio. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. Así que todos se fueron. Ahora solo quedamos tú y yo, dijo Kim. La voz de Kim rompe el silencio, pero yo lo ignoro. No le prestaré atención, y le dejo hacerlo porque sé que si me doy la vuelta y le contesto, no podré terminar mi trabajo. Kim me llama 2 o 3 veces más, pero después de ver que realmente no le presto la atención que quería de mí, se queda callado y se dedica a hacer su propio trabajo. Los únicos sonidos que quedan en la habitación son los del mouse y del teclado que resuenan en la oficina vacía y silenciosa. Cuando el reloj que cuelga a la pared señala las 8, pulso el botón de guardar y envío el archivo al colega encargado del programa. ¿Terminaste?, me pregunta el único programador en la sala, después de que envío el archivo. Me levanto de mi asiento y apago la computadora. ¿Has visto el correo electrónico? ¿Por qué preguntas? Respondo. ¿Te vas a casa ya? Mi trabajo aún no ha terminado. Quédate conmigo un rato, dice Kim. Estoy guardando mis cosas en la mochila
cuando Kim se acerca y me agarra de la muñeca. «Pero mi trabajo ya está terminado, suéltame», le digo mientras aparto su mano. «Espera, ¿realmente no te gusta estar cerca de mí?», pregunta después de ver mi expresión de molestia. «Realmente no me gusta que la gente me toque a menos que sea mi novio o alguien en quien confío, como Jade», pensé. «Kim». Entrecierro mis ojos y miro fijamente al hombre que intenta agarrarme del brazo de nuevo. «¿Qué?», responde Kim. A Kim no le importa en absoluto mi molestia, y cuanto más ve mi expresión de impaciencia, más se burla de mí. Siento que aprieta su agarre sobre mí mientras me acerca a él. «Suéltame», repito. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de que si estamos más cerca te enamores de mí?», pregunta Kim. Kim inclina su cabeza poniéndose más cerca, tan cerca que puedo sentir su cálido aliento a menta golpeando mi cara. «Cuanto más cerca estamos, más difícil te es dejar de sentir cosas por mí, ¿no es así?», me pregunta Kim. «En realidad, tienes razón, nunca me he sentido así por nadie más. Solo tú puedes hacerme sentir así», respondo. Lo miro directamente a los ojos y me inclino más hasta que nuestras caras están cerca a solo unos centímetros de distancia. «¿Sentir cómo?», pregunta Kim. «Sentirme tan disgustado y enfadado», respondo. Después de liberarme, sigo recogiendo las cosas de mi escritorio. En ese momento se oye una risa divertida detrás de mí. Lo ignoro por completo. Recojo mis cosas y me dispongo a ir a casa. Pero de pronto las luces se apagan. El sonido del aire acondicionado funcionando se detiene de repente. La oficina, que antes estaba muy iluminada, se queda completamente oscura. Luego solo hay silencio. «¿Corte de energía a esta hora?», dice Kim. La voz profunda de Kim suena en el lugar. Al darme cuenta de la situación en la que me encuentro, mi garganta empieza a secarse y siento que mi corazón comienza a latir más rápido. En este edificio se producen ocasionalmente cortes de energía, por lo que la empresa suele tener electricidad de reserva, pero esta mañana oí decir a alguien que el suministro eléctrico de reserva de la empresa tenía algunos problemas y que se iba a arreglar mañana. Pero ¿por qué tenía que ocurrir esto hoy? Un sudor frío empieza a aparecer en las palmas de mis manos y en mi frente. Mi respiración se vuelve pesada y siento ganas de vomitar. Algunos recuerdos dolorosos pasan por mi mente, como un torrente haciendo que mis manos tiemblen involuntariamente. «Oh, no hay fantasmas en la oficina, ¿verdad, Uea? ¿De verdad vas a dejarme aquí solo e irte a casa?», pregunta Kim. Lo ignoro y solo me concentro en calmarme y evitar que mi cuerpo tiemble. «Uea, ¿estás bien?», pregunta Kim. Al ver que no respondo, su voz profunda vuelve a llamarme. Sigo sin responder. Está oscuro, pero percibo que se mueve de donde está parado y se acerca lentamente a mí. Cuando Kim se acerca, la débil luz de su computadora ilumina un poco la habitación. Lo alejé de mí hace unos minutos, pero ahora estoy caminando hacia él. No, hacia la luz que hay detrás de él. «Uea, habla conmigo», me dice Kim. Siento sus cálidas manos envolviendo las mías. Es entonces cuando suelto el aliento que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo. Inconscientemente le devuelvo el apretón de manos, tratando de aliviar el miedo en mi pecho. La habitación no está tan oscura como para no ver nada. Todavía tiene luz tenue. «Cierto, no está tan oscuro, Uea. Estás bien. Estás con alguien en este momento. Estás bien. No como cuando...», pensé. De pronto, las luces de la oficina vuelven a encenderse y el aire acondicionado empieza a funcionar. Parpadeo lentamente para adaptarme a la luz repentina y dejo escapar un suspiro de alivio. Por fin se acabó y no ha pasado nada. «Uea, ¿estás bien? Estás muy pálido». La voz preocupada de Kim suena en mis oídos. Sus ojos afilados me miran con preocupación. Bajo la mirada al suelo antes de apartar mi mano. «Estoy bien», respondo. «Te dije que me hablaras, pero de repente me cogiste la mano. Pensé que te ibas a desmayar por el miedo a los fantasmas», dijo Kim. Su tono burlón regresa, haciendo que lo mire fijamente.
Kim se limita a sonreír antes de rodear mi hombro con su brazo. ¿De verdad no quieres quedarte conmigo un rato? Ya has visto el apagón de hace un momento, y si en realidad hay fantasmas aquí y se vuelve a ir la luz más tarde, ¿no te sentirías culpable por dejarme aquí solo?, me pregunta. Hace un mohín mirándome con ojos de cachorro. No puedo evitar rodar los ojos. ¿Por qué deberías sentirme culpable? No eres igual que ellos, le digo. ¿Qué? No soy un fantasma, responde Kim. Inmediatamente salgo de la oficina sin dedicarle una mirada. La estruendosa risa de Kim se escucha en la distancia. Me froto el brazo con fastidio. En menos de 10 minutos me ha tocado, Dios sabe cuántas veces. Y preocupado por si se vuelve a ir la luz, decido ir por las escaleras que llevan al estacionamiento en lugar de utilizar el ascensor. En cuanto llego a casa, me quito inmediatamente la ropa de trabajo y me ducho, con la esperanza de aliviar el estrés y el agotamiento de todo el día de trabajo. Después de ponerme el pijama, voy a mi dormitorio y me siento en la cama justo cuando suena mi teléfono. Cojo el celular para ver quién llama. Esta vez no se trata de mi madre, sino de mi exnovio Puck, con el que rompí hace unos meses, y hasta ahora me sigue rogando que vuelva con él. Rechazo su llamada y apago el teléfono. De ninguna manera volvería con él. No es la primera vez que me encuentro en esta situación. Algunos de mis ex volvieron a entrar en razón después de que los descubriera engañándome. Decían que no podían perderme y me rogaban que volviera con ellos. Pero yo soy el tipo de persona que cuando le hacen daño lo recuerda de por vida. Después de ser herido una vez, me niego a volver con la misma persona. No les daré otra oportunidad de engañarme de nuevo. Alguien me recordó una vez que el amor homosexual es frágil. Muchos chicos piensan que estar con otro chico es súper divertido y quieren probarlo una vez en su vida, pero pase lo que pase, al final cambiarán de opinión y saldrán con una mujer. Formarán una cálida familia con ellas y se olvidarán de nosotros por completo. Es muy difícil encontrar a alguien que nos trate con sinceridad. No creo que tenga nada que ver con el género. Incluso si no es amor del mismo sexo, habrá problemas con infidelidad y cambio de sentimientos. De hecho, el mayor problema es que estas personas no saben estar contentas. Todavía hay mucha gente buena en este mundo, pero yo no tengo suerte, porque después de todos estos años nunca he conocido al indicado. Siempre pongo mi corazón y mi alma en cada relación, pero al final solo terminan en tristeza y decepción. De hecho, me estoy cansando de ello. Una vez me consolé a mí mismo sintiéndome frustrado y me dije que tal vez estaba destinado a morir solo desde el principio, o a vivir así el resto de mi vida. Pero en el fondo sé que sigo anhelando que alguien esté a mi lado todo el tiempo. El reloj electrónico de la mesita de noche dice que son más de las 9 de la noche. Antes de apagar las luces para prepararme para dormir, me aseguro de encender la lámpara en el velador. Su luz suave y cálida evita que la habitación quede completamente sumida en la oscuridad. Es una rutina que siempre hago cada noche para ayudarme a dormir tranquilamente y no preocuparme por ciertas cosas.